Imaginen por un momento intentar aprender a conducir un automóvil leyendo únicamente el manual de instrucciones. O sea, memorizan cada parte del motor, aprenden la teoría exacta de la transmisión y recitan de memoria las leyes de tránsito. Y luego, claro, sin haber tocado jamás un volante en la vida real, te entregan las llaves y te lanzan a la avenida principal en plena hora pico. Exacto. Sería un desastre absoluto. Sin embargo, si lo analizamos con cuidado, pues así ha funcionado gran parte de la educación técnica tradicional durante décadas, a nivel global. Sí, totalmente. Se llena la cabeza de teoría con la esperanza de que, bueno, por arte de magia, eso se traduzca en una habilidad práctica en el mundo real. Es un salto de fe enorme. Y bien, vamos a desempacar esto, porque precisamente de eso trata nuestra inmersión de hoy. Nuestra misión es construir una guía educativa, clara, exhaustiva, sobre una transformación masiva que está ocurriendo ahora mismo en la República Dominicana. Ujú. Una transformación que ya era urgente, la verdad. Sí, muy urgente. Estamos hablando de la evolución de la educación técnico-profesional, conocida como ETP, y este paso firme hacia una educación basada en resultados de aprendizaje tangibles. Para entender esto a fondo, hemos revisado una pila inmensa de documentos oficiales. Y fíjate que no son documentos menores. O sea, estamos hablando de las directrices normativas del Ministerio de Educación del país, el modelo pedagógico del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Infotep, Sí, las leí, son unas guías súper detalladas. muy detalladas. Tienen guías sobre cómo evaluar por competencias e incluso documentos internos de un proyecto piloto sumamente ambicioso para implementar un nuevo catálogo nacional de cualificaciones. Es fascinante. Es básicamente el plano arquitectónico de cómo un país entero está rediseñando su forma de preparar el capital humano. Exactamente. Y para quienes nos escuchan y quizás se pregunten por qué debería importarles un rediseño educativo en la República Dominicana, bueno, la respuesta es simple. El mundo del trabajo está cambiando drásticamente en todas partes. A una velocidad vertiginosa, diría yo. Sí, vertiginosa. Y este sistema ilustra cómo se puede aplicar un antídoto real contra esa sobrecarga de información teórica sin uso práctico. Es la búsqueda de una educación verdaderamente útil. Es un cambio de paradigma monumental. Pero a ver, para entender el sistema que se está construyendo hoy, creo que tenemos que mirar un poco de dónde venimos. Históricamente, la educación se centraba casi exclusivamente en el saber. Claro, el conocimiento puro. Exacto. El profesor poseía el conocimiento, lo transmitía unidireccionalmente y el estudiante pues lo repetía en un examen de papel. Fin de la historia. Pero la sociedad dominicana empezó a encender las alarmas. La industria necesitaba gente que supiera trabajar, ¿no? Totalmente. Necesitaban pertinencia. Las empresas decían algo como, bueno, los graduados conocen toda la teoría, pero no saben operar esta maquinaria nueva que acabamos de comprar. Claro, una pertinencia real entre lo que ocurre en un aula y lo que exige la economía. Y ahí es donde vemos el gran punto de inflexión en nuestros documentos. Toda esta maquinaria normativa empezó a moverse fuerte con una transformación curricular en 2013. Ujú. Y luego se consolidó de manera muy específica para la ETP en 2017, con la Ordenanza 03-2017. Exacto, la 03-2017. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Volviendo a nuestra analogía del automóvil, la educación tradicional era memorizar el manual. Sí. Pero el nuevo enfoque por competencias implica sentarse al volante, encender el motor y demostrar que se sabe conducir. Y no solo eso, también engloba lo procedimental y lo actitudinal. El saber, saber hacer, saber ser y saber estar. Lo fascinante aquí es el porqué de este cambio. O sea, la sociedad exigía un desarrollo integral. No se trata de dar una clase aislada de filosofía antes de cambiar una llanta en un taller de mecánica. ¿Qué es lo que uno podría pensar al escuchar saber ser, verdad? Suena un poco poético. Suena poético, sí, pero en la práctica dura, el saber ser y el saber estar se evalúan en la acción misma. Digamos, si un estudiante repara un motor a la perfección, pero deja el taller hecho un desastre y no usa gafas de seguridad. O trata mal a sus compañeros. Exacto. Si no puede comunicarse con su equipo, entonces simplemente no es competente bajo este nuevo modelo. La actitud y la seguridad son tan importantes como el uso de la llave inglesa.
Se integran en la práctica técnica. Claro, porque en el mundo laboral a esa persona la despedirían no por falta de conocimiento mecánico, sino por poner en riesgo la operación entera. Totalmente. Y esto tiene un impacto enorme en la retención escolar. Uno de los objetivos de esta modalidad es reducir el abandono temprano. O sea, cuando el joven ve que lo que aprende sirve para algo real. Exacto. Cuando sienten que solo memorizan datos inútiles, se desmotivan. Pero si ven que reparar ese motor hoy se traduce en un empleo bien pagado mañana, la motivación cambia por completo. La educación deja de ser, digamos, un trámite aburrido. Pero a ver, esto me lleva a un problema logístico que, leyendo los documentos, parece gigantesco. A ver, cuéntame. Bueno, si se cambia la forma de enseñar para que sea puramente práctica, lógicamente hay que cambiar la forma en que se mide el éxito. Ya no puedes simplemente pasar un examen de opción múltiple para comprobar si alguien sabe hacer algo complejo. Y ahí es donde el sistema introduce una métrica vital, los famosos resultados de aprendizaje, o los RA. La nueva métrica de éxito. Exacto. Son enunciados explícitos sobre lo que se espera que la persona sepa, comprenda y, sobre todo, sea capaz de hacer al finalizar un proceso. La palabra clave en la normativa es demostrar. Todo tiene que ser observable. Pero honestamente, pensar en medir evidencias con listas de cotejo, rúbricas, resolución de casos prácticos, suena una pesadilla logística para el pobre profesor que antes solo imprimía 100 exámenes y ya. Sí, claro, es un desafío enorme, pero la respuesta del sistema es cambiar el rol del docente. Fíjate en el modelo del Infotep. Ellos rompen con el esquema del profesor dictando clase. Su modelo se basa en la autogestión de quien aprende. El facilitador actúa más como un coach, utiliza acompañamiento y autoobservación. Las rúbricas son transparentes desde el día 1. O sea, el estudiante sabe exactamente qué le van a evaluar antes de empezar. No hay sorpresas. Cero sorpresas. Y la evaluación ya no es una emboscada al final del semestre. Es un proceso continuo. Y fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante. Al leer el modelo del Infotep hay un detalle clave. Establecen que los resultados de aprendizaje pueden ser validados independientemente de cómo y dónde se haya adquirido la competencia. Así es. Si lo pensamos bien, esto es como ganar insignias o logros en un videojuego. Tú vas acumulando unidades evaluadas para formar una cualificación completa. No importa si aprendiste a programar en la escuela, en un taller informal o viendo tutoriales de madrugada en tu cuarto. Es una analogía perfecta. Si tienes la habilidad y puedes demostrarla bajo la rúbrica oficial, el sistema te lo reconoce. Esto rompe con el modelo centrado en el tiempo sentado en una silla y empodera a la persona. Democratiza la educación de una manera brutal. Completamente orientado a la mejora continua. Pero claro, tener métricas perfectas es solo una parte. El otro gran problema es asegurar que esas habilidades que evaluamos coincidan exactamente con los trabajos que existen en el país. Claro, de nada sirve tener a los mejores expertos en telégrafos hoy en día. Exactamente. ¿Cómo conectamos las aulas con la economía real? Históricamente, la República Dominicana tenía su sistema educativo fragmentado en 3 islas, digamos. Las 3 islas. Sí, esto lo vi en el análisis del sector. Estaba el Ministerio de Educación, el MINERD para las escuelas, luego el MESITEC para las universidades. Ajá, y el Infotep para la formación profesional. Eran compartimentos estancos, no se hablaban entre sí. Lo cual debe ser frustrante para alguien que quiere pasar de un lado a otro. Frustrante e ineficiente. La solución a esto es el Marco Nacional de Cualificaciones, el MNC. Es un mapa maestro que estructura todo en 8 niveles. Por ejemplo, el Infotep cubre del nivel 1 al 4. Y este marco crea los famosos puentes entre los subsistemas. Exacto, por fin hay puentes. Y para que esos puentes lleven a algún lado útil, se basaron en datos económicos reales. Los documentos mencionan datos de 2013 a 2016. Sí, recuerdo esa parte. Decía que la actividad de comercio abarcaba más del 32%, mientras que industrias manufactureras estaban por el 9%. Así es. La formación tiene que responder a esas realidades. Si el 32% del país vive del comercio, no puedes tener el 90% de tus escuelas enseñando manufactura pesada. Tiene toda la lógica. Y para asegurar esa conexión real, crearon el módulo de formación en centros de trabajo, el FST. Son entornos laborales reales, en empresas de verdad, donde se verifica que el estudiante realmente tiene la competencia. Ahora,
Esto me genera una duda importante sobre la movilidad social. Históricamente, elegir la ruta técnico-profesional era visto como, bueno, un callejón sin salida. Era como, te haces técnico porque no vas a ir a la universidad. ¿Significa esto que con el nuevo marco, el título de bachiller técnico permite saltar directamente a la universidad si así se desea? Si conectamos esto con el panorama general, te diría que esa es una de las victorias más grandes de este diseño. Rompe completamente con el estigma del callejón sin salida. Entonces, ¿sí pueden ir a la universidad? Sí, la normativa es clarísima. El bachiller técnico tiene acceso directo a la educación superior. Es la verdadera estrategia de aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, un joven puede graduarse de técnico, entrar a trabajar, ganar dinero y 5 años después decidir entrar a la universidad para ser ingeniero. Y el sistema lo permite. Lo permite y lo facilita. Transforma un sistema rígido en vías completamente flexibles. ¡Wow! Eso es enorme. Pero, siendo realistas, ya tenemos la teoría, las métricas y la estructura nacional. La gran pregunta es, ¿cómo se implementa un cambio de esta magnitud en la vida real sin que el país entero colapse? O sea, no puedes cambiar todo de un lunes para un martes. No, claro que no. Sería un suicidio institucional. Por eso lo están haciendo a través de proyectos piloto muy estratégicos. El proyecto piloto de implementación del Catálogo Nacional de Cualificaciones. Exactamente. Está diseñado para probar específicamente los niveles 2 y 3. Y no abarcaron todo. Eligieron solo 5 familias profesionales. Que son hostelería y turismo, salud y bienestar, informática y comunicaciones, agropecuaria y construcción y minería. Esas 5, ajá. Y fíjate, al leerlas te das cuenta de que no es casualidad. El turismo, la construcción y la agricultura son motores vitales de la economía dominicana. Es como afilar la herramienta exactamente donde el país necesita cortar, ¿no? Esto plantea una pregunta importante. Tienen estas 5 áreas críticas, pero ¿cómo se aseguran de que el currículo que están diseñando hoy no quede obsoleto en 3 años? Especialmente en informática. O sea, cambia cada mes. Claro, y la respuesta está en la rigurosa metodología de este piloto. Consta de 5 etapas y 8 fases. Y lo más crucial es la fase de validación externa. La que hacen con las empresas, ¿sí? El sector productivo se sienta en la mesa. Las empresas revisan lo que se va a enseñar y dicen, no, oigan, esta tecnología ya no la usamos, ahora usamos esta otra. Eso asegura que no le enseñemos tecnología de ayer a los trabajadores de mañana. ¡Qué inteligente! Ahora, ¿qué pasa con las materias de toda la vida? Matemáticas, lengua española, porque si nos enfocamos tanto en lo técnico, no corremos el riesgo de graduar operarios que no saben redactar un informe. Ah, ese es un punto buenísimo. Y el piloto lo resuelve integrando las competencias básicas dentro de los módulos técnicos. Por ejemplo, en módulos comunes de ofimática. O sea, no ven las matemáticas como algo abstracto. Exacto. Aprenden matemáticas calculando el presupuesto de materiales para la obra que están construyendo en el taller. Aprenden español redactando el reporte técnico de la falla de un equipo informático. Todo tiene contexto. Tienen muchísimo sentido. ¿Qué viaje nos hemos dado analizando todo esto? Si recapitulamos un poco nuestra inmersión de hoy, vemos que es un salto monumental. Pasamos de la memorización pasiva a la demostración activa. El enfoque por competencias en su máxima expresión. Exacto. Vimos el uso de los resultados de aprendizaje como esta nueva moneda de cambio evaluable, la creación de un marco nacional unificado para conectar esas 3 islas históricas y, bueno, la prueba de fuego con este proyecto piloto en las 5 áreas clave de la economía. Y recordar a quienes nos escuchan por qué esto es tan vital hoy. En la era de la información que vivimos, el valor ya no está en cuánto sabes de memoria. O sea, todos tenemos Wikipedia en el teléfono. Claro, el dato puro ya no vale nada. Lo que vale es qué problemas reales puedes resolver con ese conocimiento. Y este sistema dominicano apunta directamente a eso. Apunta a la utilidad real. Y esto me deja con una reflexión bastante provocativa para que nuestra audiencia la analice y debata mucho después de que terminemos aquí. A ver, dime. Si un sistema educativo nacional completo, apoyado por el gobierno y la industria, está logrando validar las habilidades reales de las personas sin importar dónde las aprendieron, o sea, si le están dando prioridad absoluta al saber hacer comprobable, ¿Sí? entonces
¿Qué pasará con los títulos universitarios tradicionales en los próximos 10 años? Esa es la pregunta del millón. ¿Verdad? ¿Podrían estas microcredenciales basadas en competencias volver completamente obsoletos los diplomas clásicos de 4 años a los que estamos tan acostumbrados? Es un escenario muy, pero muy posible. Las universidades van a tener que tomar nota de esta agilidad si no quieren quedarse atrás. Totalmente. Es un concepto fascinante para explorar. Dejamos esa pregunta sobre la mesa para quienes nos escuchan.